Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Piedradita Gutiérrez, soy abogado egresado de la Universidad Libre Seccional Pereira. Soy especialista también en seguridad y salud en el trabajo, gerencia y control de riesgos en la misma universidad. Actualmente me encuentro desempeñándome como inspector de trabajo y seguridad social en la Dirección Territorial Risaralda. El día de hoy quiero compartirles información muy importante y que tiene que ver precisamente con las relaciones obrero-patronales. Mi relación, yo como empresa, con mis trabajadores y viceversa. Para nadie es un secreto que Colombia está atravesando una situación muy crítica y compleja en lo que tiene que ver con el desempleo que se está presentando en estos momentos. Y no solamente el desempleo, sino a situaciones muy particulares que tienen que ver con la suspensión del contrato de trabajo. Muchos trabajadores en Colombia en estos momentos están atravesando situaciones muy difíciles frente a la emergencia sanitaria que está viviendo el país y donde en su gran mayoría, porque no podría generalizar que todos los empleadores estén despidiendo o estén suspendiendo los contratos de trabajo. Lo que sí es cierto es que muchas solicitudes han llegado a las autoridades administrativas, en este caso ante el Ministerio del Trabajo, porque su empleador ha suspendido ese contrato de trabajo. Hay trabajadores inclusive donde se les ha terminado la relación laboral y lamentablemente esto es una situación que afecta gravemente los intereses no solamente de ese trabajador, sino también de su núcleo familiar. Para empezar, quiero hablarles acerca del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 51 contempla o trae la posibilidad de suspender el contrato de trabajo, lo que conlleva a que haya un cese de la mayoría de las obligaciones del empleador en la medida en que el trabajador no presta sus servicios precisamente por esa suspensión. Ese artículo 51 del código, repito, del Código Sustantivo del Trabajo, trae 7 posibilidades para que el empleador pueda suspender de manera unilateral el contrato de trabajo. Y están allí taxativas en la norma. ¿Qué quiere decir cuando digo taxativas? Quiere decir que no existe otra razón diferente para que el empleador o empresario pueda suspender el contrato de trabajo, sino solamente por las razones que se encuentran en este artículo 51. Son 7, pero hoy me referiré exclusivamente a los numerales 1 y 3 de ese artículo 51 del Código Laboral. ¿Y por qué digo que solamente en los numerales 1 y 3? Porque en estos momentos en Colombia se están presentando las suspensiones de los contratos en su gran mayoría por estos 2 numerales. El primero de ellos tiene que ver por la fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida la ejecución del contrato de trabajo. El numeral tercero nos habla por la suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio en todo o en parte hasta por 120 días por razones técnicas, económicas, administrativas u otras independientes de la voluntad del empleador. Entonces, tenemos en este artículo 51, vuelvo y repito, hay más causales que son 7, que no voy a entrar a mencionar el día de hoy, me referiré solamente a los numerales 1 y 3. Frente a ese numeral 1 del artículo 51 que nos habla por fuerza mayor o caso fortuito, necesariamente tenemos que saber qué quiere decir fuerza mayor o caso fortuito. El Código Sustantivo del Trabajo no se ocupó de dar dicha definición, por tanto, tenemos que remitirnos necesariamente al artículo 64 del Código Civil colombiano y que nos dice esa norma
lo que quiere decir caso fortuito o fuerza mayor, y precisamente nos dice que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible de resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos definidos entonces qué es la fuerza mayor o caso fortuito. Ya sabemos que es un imprevisto que no es posible de resistir. En este caso, el artículo 51 nos trae precisamente esa causal, que es la fuerza mayor o caso fortuito. No podemos generalizar en Colombia que el solo hecho de que nos encontremos ante una emergencia social, económica y ecológica, no podemos generalizar de que por sí mismo estamos frente a una fuerza mayor o caso fortuito, que más adelante entraré a explicarles por qué no necesariamente tenemos que decir o generalizar de que esto es una fuerza mayor o caso fortuito. Ese artículo 51, numeral primero, nos dice que el empleador debe comunicar. Bueno, el artículo 51, numeral primero, no me dice que lo debo comunicar. Yo tendría que remitirme al artículo 67 de la Ley 50 de 1990, en su numeral segundo, nos establece que el empleador está en la obligación de comunicar al Ministerio del Trabajo sobre la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito. Mientras que el numeral tercero de ese artículo 51 nos establece una obligación por parte de los empleadores y empresarios cuando van a suspender las actividades hasta por 120 días por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador. En esta situación particular, hasta por 120 días, requiere de una autorización por parte del Ministerio del Trabajo. Ojo, diferente ocurre con la fuerza mayor o caso fortuito, donde el empleador solamente va a comunicar al Ministerio del Trabajo sobre la suspensión, sea el motivo que sea, tendrá que invocarla, tendrá que justificarla, la fuerza mayor o caso fortuito. Cada caso es diferente, cada caso es particular, por eso le digo, no necesariamente, la emergencia social y económica que está atravesando el país se puede encajar dentro de una fuerza mayor o caso fortuito. Pueden haber otras situaciones que invoque el empleador donde diga, mire, señores Ministerio del Trabajo, les comunico que me encuentro ante una fuerza mayor y caso fortuito para las labores que ustedes consideren pertinentes. Y esas labores pertinentes del numeral segundo del artículo 67 de la Ley 50 de 90, donde se le da esa obligación al empleador de comunicar al ministerio, es precisamente para que el Ministerio del Trabajo haga la comprobación de la fuerza o de las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito de la suspensión del contrato de trabajo. El Ministerio del Trabajo tiene un procedimiento especial que obedece al procedimiento código IBCPD 05AN del 11 de febrero del año 2020. Allí nos establece claramente qué es lo que debe hacer el inspector de trabajo una vez se le haga la solicitud por parte del empleador para que compruebe las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito para poder suspender el contrato de trabajo. El inspector de trabajo debe desplazarse al lugar, es decir, a la empresa del empleador, para verificar si realmente existen esas razones, ¿sí? El inspector debe examinar el hecho de la fuerza o caso fortuito observando si existe o existió una conducta prudente, imposible de prever de quien la alega, en este caso por parte del empleador, ¿sí? Por ende, debe contemplar primero
si el hecho invocado como fuerza mayor o caso fortuito impide o no el desarrollo de las actividades laborales. Recordemos que ese artículo 51 nos dice que el contrato se suspende por fuerza mayor o caso fortuito que impida temporalmente la ejecución del contrato de trabajo. 2. Cuando el suceso escapa a las previsiones normales. 3. En caso de controversia, se le informará por parte del inspector de trabajo que deben acudir ante la justicia ordinaria para lo pertinente. Yo quiero hacer aquí una claridad muy precisa, y es que cuando estamos en presencia de ese numeral primero del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, si bien no requiere de una autorización expresa del Ministerio del Trabajo, sí establece una obligación, y que es precisamente la que les he venido reiterando, y es comunicar al Ministerio del Trabajo para que éste pueda constatar eso. No quiere decir ello que el Ministerio del Trabajo va a decidir o va a autorizar la suspensión del contrato. Ojo, Ministerio del Trabajo no tiene competencia para autorizar la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito. Solamente el Ministerio tendría la competencia en tratándose del numeral tercero de ese mismo artículo que nos habla sobre la suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, de establecimiento o negocio, hasta por 120 días. En este caso, el Ministerio del Trabajo sí tendría la la competencia para autorizar ese tipo de suspensiones. No me quiero volver reiterativo, me voy otra vez al numeral primero, donde solamente la obligación del empleador es comunicar, así nos lo establece el numeral segundo del artículo 67 de la Ley 50 del 90. Comunico al Ministerio del Trabajo para que el inspector de trabajo constate, y este acta que levante el inspector de trabajo será una prueba para que las partes, si a bien lo tienen, puedan acudir ante la justicia ordinaria laboral, que en este caso el juez laboral sería el competente para definir si ese contrato si se suspendió o no por una fuerza mayor o caso fortuito. Entonces tenemos que el Ministerio del Trabajo, por disposición legal, en el artículo 486, le prohíbe la declaratoria de derechos individuales o resolver controversias jurídicas que son netamente del resorte de los jueces de la República. En este caso son los llamados a determinar si realmente existe la fuerza mayor o caso fortuito. Entonces digamos que el acta que emite el Ministerio del Trabajo a través de sus inspectores de trabajo en la visita de verificación, que de hecho también es una visita que se hace muy rápido, la solicitud es de un día, el término es de un día. En este caso los inspectores emiten las respectivas actas, y con base en ellas son las pruebas que va a tener el juez en el momento de tomar una decisión. En estos momentos es imposible, por disposición del señor ministro de Trabajo, no se pueden realizar visitas, pues ello tiene su justificación, y es precisamente porque no es prudente de que los inspectores estén yendo a verificar o a constatar la fuerza mayor o caso fortuito. En estos casos no hay visitas por parte de ningún inspector, a no ser pues que haya una u otra directriz por parte del Ministerio del Trabajo. Queda claro entonces que el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo nos establece de manera clara las causales por las cuales el empleador puede suspender el contrato de trabajo, en este caso numerales 1 y 3, la primera por fuerza mayor o caso fortuito, que solamente debe comunicarse al Ministerio del Trabajo. Señor empresario, señor empleador, no pida autorización por el numeral primero, porque el Ministerio del Trabajo no se la va a dar, teniendo en cuenta de que no tiene la competencia para ello. Solamente en este caso comunique
En estos momentos no se pueden hacer las visitas, no se van a realizar. Sin embargo, no deje de comunicar, como lo dice el artículo 67, numeral 2, para que ya el Ministerio del Trabajo pueda desarrollar sus funciones preventivas, que también les entraré a explicar a qué refieren esas actividades preventivas. La autorización entonces solamente se da para el numeral tercero de ese artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Todas las solicitudes que se alleguen por suspensión de actividades hasta por 120 días o por despidos colectivos o por constatación de ceses de actividades van a tener un manejo especial, y así nos lo establece la resolución 803 emitida por el Ministerio del Trabajo, resolución 803 de 2020 emitida por el señor Ministro de Trabajo, donde establece por remisión de la ley 1562 en el artículo 32 y el decreto 1072 de 2015 nos establece el poder preferente por parte de la Unidad Especial de Investigaciones del Grupo de Inspección, Vigilancia y Territorial del Ministerio del Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las solicitudes que se lleguen por esta causal tercera o porque hayan despidos colectivos no los va a conocer las direcciones territoriales, como en este caso Risaralda, Caldas, Valle, Cundinamarca. Todas van a ser remitidas a una unidad especial. Ellos van a dedicar todo su tiempo y van a verificar las causales invocadas por el empleador, si se ajustan o no y si pueden dar o no la autorización hasta por 120 días, como lo establece este numeral tercero. Les recuerdo, resolución 803, que establece el poder preferente de la Unidad Especial de Investigaciones. No hay nada más que remitir, si se llegan solicitudes a las direcciones territoriales, estas serán remitidas al nivel central del Ministerio del Trabajo, a la Unidad Especial de Investigaciones, para las labores pertinentes. Bueno, tenemos también entonces el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos establece los efectos de la suspensión, sea del numeral primero hasta el numeral séptimo, pero en este caso nos referimos numeral primero, numeral tercero del artículo 51. Nos dice que durante el periodo de las suspensiones contempladas en ese artículo 51 se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido y para el empleador la de pagar los salarios de esos lapsos, ¿sí? Pero ojo, queda en cabeza del empleador una obligación latente y que no puede pasarse por alto jamás, y es seguir cotizando al sistema de seguridad social integral de sus trabajadores. Obviamente, riesgos laborales no van a ser cotizados por parte del empleador, toda vez de que no hay pues ningún riesgo que proteger o que cotizar. Entonces en este caso estaríamos hablando de salud, pensión y las respectivas cajas de compensación familiar, pero riesgos laborales en este caso entonces no se cotizaría por parte del empleador. Tampoco existe existiría la obligación por parte del empleador en pagar a favor de sus trabajadores lo concerniente a las vacaciones y lo que tiene que ver con las cesantías y jubilaciones, ¿sí? Ya no hablamos de jubilaciones porque ya eso no está en cabeza de los empleadores, de acuerdo a la Ley 100 de 1993, pero entonces en este caso, dicha suspensión del contrato de trabajo, sea por numeral 1, numeral tercero, por cualquiera de los numerales establecidos en el artículo 51, van a afectar las prestaciones sociales, pero ojo, la norma no se refirió a las primas de servicio, las que se pagan por tardar al 30 de junio y al 20 de diciembre, estas seguirán siendo una obligación por parte del empleador. Solamente nos va a afectar entonces lo que tiene que ver con vacaciones y cesantías. Vacaciones y cesantías. Los intereses a las cesantías y las primas de servicio seguirán incólumes,
seguirán siendo un derecho de los trabajadores, así el contrato de trabajo se encuentre suspendido. La suspensión del contrato de trabajo tiene que tener un tiempo, tiene que tener una temporalidad, no puede ser de manera indefinida, no puede ser para siempre, porque si una suspensión es por siempre, pues sencillamente estaríamos hablando de una terminación del contrato de trabajo. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que tiene que tener una temporalidad, no puede ser para siempre. En este caso, pongo el ejemplo que estamos atravesando en el país, teníamos una expectativa que al 13 de abril se iban a normalizar las cosas y que por ende los trabajadores volverían a regresar a sus sitios de trabajo. Eso es una temporalidad, ahora nos vamos hasta el 26, 27 de abril y esa sería otra temporalidad más. Entonces, repito, no puede ser de manera indefinida, no puede ser de manera permanente, tiene que haber un tiempo para que el trabajador pueda regresar nuevamente a sus labores. Eso quiere decir que la suspensión no es un sinónimo de terminación del contrato de trabajo. Es una manera de poder dejar por un tiempo determinado por parte del trabajador prestar sus servicios y por parte del empleador pagar los salarios pactados. También tiene que tener una causalidad. No podemos suspender un contrato de trabajo sin siquiera mirar la situación específica. En este caso, la causalidad, pues cada empresa tendrá sus razones para suspender los contratos de trabajo, que ya pues también les voy a explicar de acuerdo al decreto presidencial 457 de 2020. Sí, por ese solo hecho podríamos estar hablando de una causal para suspender el contrato de trabajo, que no siempre es así. Ya entraré a explicarles con detenimiento dicha situación. Entonces, como les digo, no necesariamente la emergencia social, económica y ecológica debe encajarse como una fuerza mayor o como un caso fortuito, o yéndonos más al extremo. Esta emergencia no es óbice o no necesariamente tiene que ser una causal para suspender los contratos de trabajo por hasta 120 días, como lo establece el numeral tercero del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. El presidente de la República expidió el decreto 457 del 2020. En este decreto, en el artículo tercero, se enlista también taxativamente, son 34 excepciones para las cuales los trabajadores podrían seguir desarrollando sus labores y los empresarios poder seguir desarrollando su actividad económica. Entonces, en ese artículo tercero encontramos 34 excepciones para que los trabajadores puedan seguir desarrollando sus labores, sus empleadores puedan seguir prestando su actividad económica y también el derecho a la libre circulación, en algunos casos, de las personas que habitan el territorio nacional. Entonces, necesariamente el empleador, ante la situación que estamos viviendo, tiene que mirar muy bien y con lupa el decreto 457 del 2020 proferido por el señor presidente de la República. Mirar ese artículo tercero. Si mi empresa se encuentra dentro de esas excepciones que establece ese artículo tercero, que son 34, si mi empresa, ojo, se encuentra dentro de esas excepciones, es decir, que las cobija esas excepciones, entonces de entrada yo podría decir que la suspensión del contrato de trabajo no es la decisión más apropiada por parte del empleador. Por eso, y eso tiene su explicación, por eso en buena hora el señor ministro de Trabajo, el doctor Ángel Custodio, expidió la circular 21 del año 2020.
previendo todo este tipo de situaciones, porque es que si yo puedo desarrollar mi actividad económica de acuerdo al artículo tercero del decreto 457 de 2020, entonces yo puedo seguir teniendo mis trabajadores, pero entonces aquí la circular 21 del año 2020 emitido por el Ministerio del Trabajo nos establece unas posibilidades donde, o alternativas donde el empleador puede echar mano de ellas antes de proceder con la suspensión del contrato de trabajo. Esta circular es un alivio para los empleadores y hace que no vayan a incurrir en suspensiones abusivas de los contratos de trabajo. La circular 21 del año 2020 nos establece unas alternativas para que los empleadores, antes de proceder con la suspensión, porque es que esta situación de la suspensión debería ser lo último que debería contemplar el empleador, es lo último. Primero, vamos a mirar las alternativas que tienen los empresarios, los empleadores, para no tener que proceder necesariamente con las suspensiones o para irnos más allá con las terminaciones de los contratos de trabajo. Primero, tenemos el trabajo en casa, que es lo que también es conocido como el trabajo remoto, donde puedo enviar a mis trabajadores para que sigan desarrollando sus actividades propiamente desde los hogares. Es una situación diferente al teletrabajo, que es otra de las alternativas que también tienen los empleadores o empresarios. La diferencia es a que el teletrabajo tiene un apoyo de las tecnologías, de las TICs, mientras que el trabajo en casa yo puedo estar desarrollando labores inclusive de manualidades que no se desarrollan precisamente con el teletrabajo. Recordemos que el teletrabajo, de acuerdo a la ley 1221 del año 2008, es el que nos da la posibilidad de seguir desarrollando mis actividades remotamente, pero con el apoyo de las tecnologías. Ojo, de las alternativas que les voy a mencionar, que son 5 o 6 aproximadamente, quiero hacer énfasis en algo muy, muy importante, y es que en cualquiera de ellas debe haber un apoyo por parte de la ARL, de la aseguradora de riesgos laborales. Entonces, en estos casos recomiendo que necesariamente, si yo como empleador voy a implementar cualquiera de las alternativas que me trae la circular 21 del 2020, debo comunicar a mi administradora de riesgos laborales sobre dicha situación. Necesariamente tiene que estar la ARL informada y en contacto con el empresario para que todos los riesgos a que se vayan a ver expuestos los trabajadores desde su casa puedan estar cubiertos por parte de la ARL. Repito, no es un acontecimiento que deba presentarse solamente para el teletrabajo, también tiene que ser para el trabajo en casa, para cuando vayan a existir horarios flexibles, en fin, licencias remuneradas. Bueno, licencias remuneradas ya tiene una excepción, que sería que no hay pago de ARL porque no hay riesgo que pagar o que cotizar. Entonces, las alternativas que nos establece la circular 21 son trabajo en casa o trabajo remoto, teletrabajo con ayuda de las TICs, los horarios flexibles es otra de las alternativas que tienen los empresarios o los empleadores. Horarios flexibles. Si yo en mi empresa tengo funciones para realizar, pero también el trabajador puede realizarlos directamente desde la casa, yo puedo acomodar unos horarios flexibles para que entonces el trabajador no necesariamente tenga que estar las 8 horas de la jornada laboral en mi empresa. Repito, si mi actividad económica me lo permite, de acuerdo al artículo 3 del decreto 457 de 2020. Entonces, en esos casos, los horarios flexibles me permiten a mí o desarrollar parcialmente mis actividades desde casa o desde la empresa, o de manera tal que esos horarios flexibles puedan darse de mutuo acuerdo. ¿En qué sentido? En que si yo me gano más de un salario mínimo,
legal mensual vigente, puedo llegar a acuerdos con mi empleador. Esos acuerdos, valga la redundancia, son de mutuo acuerdo en cuanto a que voy a disminuir mi jornada laboral y por ende pues esto va a generar también una disminución en el salario, ¿sí? Esto jurídicamente es posible hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado en varias cosas. Primero, como les digo, eso tiene que ser consensuado, tiene que ser un acuerdo de voluntades, tiene que ser bilateral entre trabajador y empleador, no puede ser presionado ni coaccionado, no puede, mejor dicho, haber un vicio en el consentimiento por parte de este trabajador, que este no se vea obligado a tener que firmar o un otro sí o un acuerdo entre las partes para que posteriormente no se vaya a ver de pronto afectado o que sus derechos laborales se vean vulnerados o afectados en lo que tiene que ver con el salario, ¿sí? Entonces, eso tiene que ser de mutuo acuerdo, sin ningún tipo de presión. Recordemos que en Colombia está prohibido el desmejoramiento de las condiciones laborales. Entonces, vuelvo y repito, tiene que haber un acuerdo entre el trabajador y empleador y tiene que estar libre de toda presión o coacción, ¿sí? Este tipo de acuerdos son posibles hacerlos jurídicamente. Si yo tengo un trabajador que se está ganando 2 millones de pesos, pero resulta que el empleador realmente le es imposible seguir pagando los 2 millones debido a la emergencia nacional que estamos atravesando, pues entonces puede llegar a un acuerdo con su trabajador para disminuir, obviamente si éste está de acuerdo, para disminuir las jornadas laborales y que se le cancele el salario proporcional al tiempo trabajado, ¿sí? El señor ministro de Trabajo emitió un concepto hace pocos días frente a la prohibición de llegar a acuerdos de esta naturaleza que afecten el salario mínimo legal mensual vigente. En este caso tengo una apreciación, es muy personal, no comprometo la posición del Ministerio del Trabajo y es en cuanto a que si tengo un trabajador que se gane un salario mínimo, en mi concepto, en mi criterio, es posible llegar al acuerdo, mutuo acuerdo, de manera consensuada con mi empleador para no seguir laborando ya sea a modo de teletrabajo o a manera de trabajo en casa, seguir trabajando las 8 horas o las 48 horas semanales. Es decir, que si yo me gano el salario mínimo, pero realmente la empresa se está viendo afectada en sus intereses porque no puede seguir cancelando salarios, es posible que lleguen a ese acuerdo entre empleador y trabajador de manera tal de que entonces no siga trabajando las 48 horas, sino que trabaje 20, 25 o 30 horas semanales y que con base en ello se siga pagando el salario. Obviamente no va a recibir el salario mínimo legal mensual vigente, pero sí se le va a respetar las equivalencias proporcionales sin afectar lo que realmente equivale lo del salario mínimo. Si me trabajo 4 o 5 días a la semana, pues le voy a pagar con base en el salario mínimo, pero de manera proporcional al tiempo trabajado. Las cotizaciones a la seguridad social integral, pues en estos casos seguirán siendo para trabajadores que estén ganando por debajo del salario mínimo debido a esos acuerdos. La cotización no puede ser inferior al salario mínimo para aquellos trabajadores como el ejemplo que les puse ahora, que se ganaba 2 millones de pesos, llegó a un acuerdo con su empleador para disminuir los horarios y por ende también los salarios y ya se quedó ganando 1.200.000 pesos, pues entonces voy a cotizar al sistema de seguridad social por 1.200.000. No voy a cotizar por el salario mínimo porque pues ya estaría incurriendo en una elusión al sistema de seguridad social. Entonces yo cotizo sobre lo que realmente devenga el trabajador. Ya cuando el trabajador vea disminuido el salario por debajo del salario mínimo legal mensual vigente debido a que pues no va a seguir trabajando las 48 horas, sino menos, entonces
ahí la cotización como mínimo sería por un salario mínimo legal mensual vigente. Tenemos entonces alternativas, les acabo de mencionar, trabajo en casa, teletrabajo, horarios flexibles. Ahora, otra alternativa que tiene el empleador para que no necesariamente tenga que suspender los contratos de trabajo o terminarlos es las vacaciones. Otorgar vacaciones a aquellos trabajadores que ya se les haya causado sus vacaciones. Si yo tengo un trabajador que ya lleva 2 años, no ha disfrutado vacaciones, que sea esta la oportunidad para yo otorgarle esas vacaciones y por ende, por supuesto, cancelárselas, ¿sí? Están las vacaciones también colectivas. Dentro de las vacaciones colectivas pueden suceder 2 cosas. Uno, que todos mis trabajadores hayan entrado el mismo día y que ya se causaron las vacaciones y entonces yo puedo otorgar las vacaciones colectivas. Y la otra, puedo adelantar las vacaciones. Si yo doy mis vacaciones colectivas, yo veo que yo tengo un trabajador el cual todavía no ha causado su primer año de servicio, sino que lleva 8 meses, 9, 10 meses, puedo adelantarle esas vacaciones y es una figura que legalmente está permitida, ¿sí? Puedo entonces adelantárselas, ese trabajador sale a disfrutar sus vacaciones, pero entonces aquí es donde vienen algunas inquietudes por parte de algunos empresarios y me dicen, venga, señor inspector, señor abogado, ¿yo cómo voy a adelantar unas vacaciones si el trabajador apenas lleva 1 mes? Si el trabajador apenas lleva 2 meses. En estos casos, obviamente, pues uno dice, hombre, el empresario tiene razón, pero entonces agote todas las otras posibilidades que le establece la circular 21 del año 2020, las que le acabo de mencionar, trabajo en casa, teletrabajo, horarios flexibles, ¿sí? Entonces hay una serie de alternativas que tienen los empresarios. Entonces ahí es donde el empresario tiene que mirar, el empleador mirar a cuál me acomodo. Si realmente me es imposible como empleador acogerme a algunas de esas posibilidades, pues entonces ahí ya estaríamos hablando que el empleador podría presuntamente tener en sus manos la posibilidad de suspender por fuerza mayor o caso fortuito el contrato de trabajo, ¿sí? En algunos casos pues podrán verse en situaciones donde pueda suspenderlo por hasta 120 días de acuerdo al numeral tercero. Otra alternativa que nos establece la circular 21 del 2020 son las licencias remuneradas. Licencias remuneradas, es decir, yo le doy una licencia a mi trabajador para que éste no preste el servicio, pero le voy a seguir pagando el salario. Esto digamos que se asemeja mucho a lo que tiene que ver con el pago de salarios sin la prestación del servicio que establece el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo. En mi manera de ver, la única diferencia es que el artículo 140 del Código Sustantivo nos dice que yo sigo pagando como empleador los salarios, el trabajador no me presta los servicios, pero todo esto es por mi culpa, ¿sí? Por mi culpa como empleador. Entonces, de fondo uno podría decir que los efectos serían los mismos porque pues yo estaría pagando un salario sin la prestación del servicio, pero la única diferencia que me trae el artículo 140 de ese código sustantivo es que es por culpa del empleador, pero pues entonces cualquiera de las dos modalidades o alternativas es completamente válida por parte del empleador si éste quiere dársela a su trabajador. Ahora, frente al tema de las licencias no remuneradas, esto pues ha generado bastante también controversia, hay muchas quejas por parte de los trabajadores frente a esta situación, ya que algunos trabajadores manifiestan que están siendo presionados, coaccionados, ¿sí? Para que firmen este tipo de licencias no remuneradas. Entonces, cuando hablamos de licencias no remuneradas, necesariamente tenemos que decir lo siguiente. La licencia no remunerada tiene que ser a petición de parte. ¿Y cuál es la parte? La única parte que puede solicitarla es el trabajador.
Es el único que puede solicitar una licencia no remunerada. No puede ser una sugerencia del empleador, no puede ser una imposición del empleador, tiene que ser de manera espontánea, libre, que el trabajador realmente sienta que debe solicitarla sin ningún tipo de presión, sin coacción, sin que haya vicio en el consentimiento. Entonces, en estos casos es completamente válidas las licencias no remuneradas, ¿sí? El ministro de Trabajo sobre ese tema emitió la circular 27 del año 2020, donde establece la prohibición. Además les recuerda a los empleadores que no vayan a caer en esta práctica de coaccionar o de presionar a sus trabajadores so pena de la terminación del contrato de trabajo. Entonces el señor ministro de Trabajo, aquí les hace, digamos, que una advertencia a aquellos empleadores que quieran de manera violenta coaccionar o presionar a sus trabajadores para que estos pasen a su empleador o soliciten una licencia no remunerada. Entonces queda claro entonces que las licencias no remuneradas tienen que nacer de la voluntad del trabajador, tiene que ser algo que nazca espontáneamente y que no haya ningún tipo de coacción por parte de su empleador. Y entonces para eso entonces el ministro de Trabajo le recuerda a los empleadores que el ministerio va a estar muy pendiente de este tipo de situaciones, y si realmente se llega a determinar que uno de estos trabajadores fue conminado, presionado para que haga este tipo de solicitudes, pues entonces este empleador se va a ver inmerso en una investigación administrativa sancionatoria por parte del Ministerio del Trabajo, además de las consecuencias que por ende trae también esto ante la justicia ordinaria laboral. Recordemos que si se demuestra ante un juez de la República que este trabajador fue presionado para pasar este tipo de solicitudes, pues el empleador va a tener que cancelar esos salarios dejados de percibir durante el tiempo que dure la licencia no remunerada, y esto tendría unos efectos muy parecidos a los que trae el artículo 140 ya mencionado del Código Sustantivo del Trabajo, que es el pago de salarios sin la prestación del servicio. Entonces queda muy claro que no pueden existir solicitudes de licencias no remuneradas de manera tal que el trabajador haya sido presionado para hacer dicha solicitud. Hay un tema que ha generado también mucha controversia, y es el tema de las vacaciones. En época de la emergencia social, económica y ecológica que estamos atravesando. Y es precisamente si es viable jurídicamente otorgar unas vacaciones cuando el trabajador no necesariamente va a tener que estar disfrutándolas como anteriormente o como normalmente lo hacía antes. Entonces aquí surgen unas inquietudes, inclusive hay muchos abogados, colegas que todavía tienen esa inquietud, ¿sí? Y es precisamente, ¿es viable yo darle vacaciones a un trabajador sabiendo que éste va a tener que estar allá confinado, aislado, encerrado? ¿Realmente esto obedece al espíritu de las vacaciones, a la esencia de las vacaciones? ¿Realmente esto quiso el legislador al otorgar unas vacaciones, que el trabajador tenga que estar aislado y encerrado en su casa? Son unas inquietudes que se han planteado no solamente por los empresarios, inclusive también por abogados. Y entonces aquí es donde a manera personal, en mi criterio, no comprometo la posición del ministerio, sin embargo el ministerio ha manifestado que es completamente viable otorgarlas. En mi manera personal de ver las cosas, yo diría que también es completamente viable otorgar vacaciones en época de la emergencia que está atravesando el país. ¿Ello debido a qué? A que si nosotros miramos la norma,
que nos establece, creo que es el artículo 186, 187 del Código Sustantivo del Trabajo, la norma no nos dice para qué efectivamente deben otorgarse las vacaciones, si es para un viaje, si es para que el trabajador se vaya a la playa, no necesariamente tiene que ser eso. La Corte Suprema de Justicia tiene una posición, y es que las vacaciones son necesarias en el entendido en que el trabajador tiene que recuperar su fuerza de trabajo, tiene que recuperarse de todo ese año trabajado o de todas las actividades que realizó en la empresa. Esa es la esencia de las vacaciones, que ese trabajador pueda recuperarse. Ahora, no necesariamente las vacaciones tienen que ser para que el trabajador se vaya de paseo. Inclusive hay muchos trabajadores que inclusive quieren estar en sus casas compartiendo con sus familias, y en época de emergencia, ¿qué más que ese trabajador pueda estar con sus hijos, con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con su esposa, con sus seres queridos, ¿sí? Y allí, por derechas, va a estar recuperándose de todo ese trabajo que tuvo en la empresa. Entonces, en mi manera de ver las cosas, considero que es completamente viable otorgar, adelantar o otorgar las vacaciones colectivas a los trabajadores en esta época. Es completamente viable. El Ministerio del Trabajo, a raíz de las sendas solicitudes que se han hecho por parte no solamente de los trabajadores, sino de los empleadores, ha diseñado un procedimiento preventivo. Yo lo llamo un procedimiento expedito, célere y que en mi concepto es eficaz. Y es precisamente cuando se presentan solicitudes que, repito, que no son del resorte para que el ministerio autorice, y que son las referidas en el numeral primero ya mencionado del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos habla sobre la fuerza mayor o caso fortuito. Se nos llegan muchas solicitudes en ese sentido para que el ministerio autorice. Ya sabemos que el ministerio no tendría competencia por disposición legal para autorizar este tipo de suspensiones, solamente la va a tener en tratándose de suspensión de actividades hasta por 120 días, como lo establece el numeral tercero de ese artículo 51. Entonces, el ministerio ha creado un procedimiento muy célere, ¿sí? Muy expedito, que llamamos procedimiento preventivo cuando se hagan ese tipo de solicitudes por fuerza mayor o caso fortuito. Recordemos que si me hacen la solicitud por numeral tercero, por suspensión de actividades hasta por 120 días, inmediatamente las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo deben remitir la solicitud a la unidad especial de inspección, ¿sí? Entonces, la unidad especial de investigaciones debe adelantar las solicitudes por suspensión de actividad hasta por 120 días o cuando hay despidos colectivos. Cuando se llegan solicitudes de autorización por fuerza mayor o caso fortuito, el ministerio creó este procedimiento preventivo. ¿Y a qué refiere? A que el inspector de trabajo, una vez conozca de una solicitud de esta naturaleza, debe iniciar con un procedimiento donde se le haga conocer al empleador sobre las posibilidades o alternativas que nos ofrece la circular 21 del año 2020, y que es la que yo les mencioné anteriormente, que son el teletrabajo, el trabajo en casa, los horarios flexibles, las vacaciones, las licencias remuneradas, ¿sí? Entonces, aquí el inspector de trabajo entra a darle a conocer a ese empleador sobre las posibilidades que éste tiene para que no necesariamente tenga que suspender los contratos, procedimientos que hasta el día de hoy han sido muy efectivos. Los empleadores han sido muy receptivos frente al tema, han entendido y han aplicado las alternativas que nos ofrece esta circular 21. Hay otros casos que donde efectivamente no
le ha sido posible a los empleadores y entonces estos ya han procedido con la suspensión del contrato de trabajo. Vuelvo y le repito, todo caso es diferente, todo caso es particular, no podemos generalizar que por el solo hecho de estar atravesando la emergencia nacional, social, económica y ecológica quiere decir que tenga que suspenderse en los contratos de trabajo. Como les digo, habrán situaciones donde realmente sí podamos emplear el teletrabajo, el trabajo en casa, las jornadas flexibles, otorgar vacaciones o otorgar licencias remuneradas o pagar salarios sin la prestación del servicio. Frente al tema de las vacaciones, me olvidaba un tema muy particular, y es que el Código Sustantivo del Trabajo nos habla sobre un término que debe cumplir el empleador una vez éste vaya a otorgar las vacaciones, y que nos habla de 15 días comunicar al trabajador para que éste vaya acomodándose, vaya haciendo sus planes y pueda salir a las vacaciones. Ya con la emergencia, ese término, digamos que queda ahí en stand-by, y vamos a dar como empleadores solamente el aviso con un día de anticipación, o sea que ya no necesariamente tenemos que cumplir con los 15 días como establece el Código Sustantivo, sino que con un día de antelación el empleador podrá estar comunicando a sus trabajadores sobre el otorgamiento de las vacaciones, ¿sí? Hay unas situaciones muy especiales donde el empleador tiene que tener sumo cuidado, y es frente al tema de aquellos trabajadores que se encuentren en situaciones de debilidad manifiesta. Cuando hablo de debilidad manifiesta, hablo de trabajadores o que se encuentren en situaciones de discapacidad, o que se encuentren en tratamientos médicos, terapias, con restricciones médicas, en fin, trabajadores que de pronto se encuentren enfermos con alguna enfermedad que sea considerable y que realmente limita al trabajador para desarrollar sus actividades como normalmente lo podría hacer. Entonces, esos son temas que tiene que tener muy en cuenta el empleador antes de tomar alguna decisión, mirar muy bien su población trabajadora, clasificarla. Si yo tengo trabajadores en situación de discapacidad porque tienen una calificación de la pérdida de capacidad laboral del 15, 20, 30, 40%, tengo que darles un manejo especial. Trabajadores en debilidad manifiesta, trabajadores que se encuentran enfermos, son situaciones que tiene que contemplar el empleador. Ahora, es posible que se presente el caso que yo tenga un trabajador que esté contagiado con el COVID-19. Frente a estos casos, el empleador tiene que ser muy cuidadoso, mirar, bueno, tengo un trabajador en esta situación, entonces tiene incapacidad médica, sí, entonces la EPS o la ARL, si es una enfermedad pues adquirida en razón a las funciones prestadas por el trabajador, seguirán pagando las incapacidades laborales. Si tengo un trabajador infectado con el COVID-19 pero no tiene incapacidad médica, por prevención, yo como empleador entonces tengo que mirar las alternativas que me ofrece la circular 21, que puede ser trabajo en casa, teletrabajo, puedo otorgarle las vacaciones inclusive, puedo darle licencias remuneradas, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de situaciones tiene que mirarlas, ponderarlas el empleador. Tengo una trabajadora en estado de embarazo o en licencia de maternidad, ¿sí? Son situaciones, como les digo, que tiene que ponderar, separar el empleador para que de pronto no vaya a vulnerar derechos fundamentales de este tipo de población trabajadora. El ministro de Trabajo, seguidamente con la circular 21 de 2020, emitió también la circular 22, también del mismo año de 2020, que nos habla sobre la fiscalización laboral rigurosa por parte del Ministerio del Trabajo. Ojo, no es una amenaza por parte de la autoridad administrativa, no lo es. Simple y llanamente le está diciendo a los empleadores, ojo, como estamos atravesando una situación tan particular que es la emergencia nacional, económica y ecológica, entonces el Ministerio del Trabajo va a estar muy pendiente de aquellos empleadores que vayan a vulnerar derechos de los trabajadores.
Y digamos que eso es un acontecimiento que tiene que tener muy en cuenta el Ministerio del Trabajo, estar muy vigilante de aquellos casos en que se presenten violencia por parte de los trabajadores, por acoso laboral, que no se le paguen los salarios a los trabajadores, las prestaciones sociales o inclusive que hayan despidos sin las respectivas autorizaciones de que trata el artículo 26 de la ley 361 del 97, o de las mujeres en embarazo, artículo 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo, entre otras muy importantes, como las violaciones a las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, con esta circular 22 del año 2020, el señor ministro de Trabajo ha sido muy enfático en que el Ministerio del Trabajo va a estar muy pendiente de los empleadores en la toma de las decisiones, ¿sí? Y me refiero también a todo lo que tiene que ver, inclusive cuando hay suspensiones de contratos de trabajo sin la respectiva autorización que establece el numeral tercero del artículo 51, que es hasta por 120 días, y no están pidiendo o no están solicitando la autorización ante el ministerio, o hay despidos colectivos que también requieren de una autorización especial del ministerio. Esa circular 22 le está dando a conocer a los empleadores y le está diciendo: ojo, señores empleadores, aquí estamos nosotros como Ministerio del Trabajo y vamos a hacer una fiscalización laboral rigurosa para que se puedan respetar los derechos de los trabajadores. Si bien el Ministerio del Trabajo en estos momentos suspendió los términos para las investigaciones que ya venían en curso del año 2020, 19, del año 2018, la resolución 853, perdón, la resolución 784 del año 2020 determinó la suspensión de términos en los trámites y procedimientos administrativos sancionatorios, vuelvo y repito, del año 2020, las que venían en curso del año 2019, suspendió los términos, resolución 784 de 2020. Lo cierto también es que mediante resolución 876 de 2020 se excluyeron de esos términos, de esas suspensiones, aquellos trámites y procedimientos administrativos sancionatorios que se adelanten por temas que tengan que ver directamente o relacionados con la emergencia social, económica y ecológica. ¿Qué quiere decir ello? Que a pesar de existir una resolución que suspenda ya los términos de los procedimientos que se vengan adelantando, si la querella o la investigación se inicia con ocasión a la emergencia social y económica, pues se le va a dar trámite, van a correr términos y van a haber empleadores que posiblemente se vean abocados a sanciones, ¿sí? Entonces, no nos confiemos porque hay términos suspendidos y que entonces el Ministerio del Trabajo no puede hacer absolutamente nada. Sí lo puede hacer, y así se determina en la resolución 876 del año 2020. Podemos entrar a hacer investigaciones, se pueden adelantar trámites y se pueden imponer sanciones si es del caso. Por último, y que no quiero pasar por alto, es la posibilidad que tienen aquellos trabajadores que se encuentren en estos momentos cesantes, sin trabajo, a poder acudir a los mecanismos de aplicación y los beneficios que trae la protección al cesante. Les recomiendo que se lean con detenimiento la resolución 853 del año 2020. Allí nos muestra los mecanismos de aplicación, los requisitos y los beneficios de la protección al cesante, que son, en pocas palabras, el beneficio que se les va a otorgar a aquellos trabajadores que hayan tenido cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos 5 años, y que habla de 2 salarios en un lapso de 3 meses que van a ser repartidos en 3 meses. Bueno, no sé si se me escapa algún tema, probablemente estaré ampliando más información sobre lo que tiene que ver con los derechos laborales, sobre lo que tiene que ver con suspensión, lo que tiene que ver con fueros laborales, entre otros. Espero que esta charla y esta ilustración les pueda servir en el quehacer diario de sus labores. Muchas gracias.
Que tengan muy buena tarde.